El gran poeta uruguayo Horacio Ferrer escribió Dandy, El príncipe de las murgas, una operita en 2 partes inspirada en Hamlet de Shakespeare. Su idea era mezclar al autor inglés con el carnaval montevideano, y para ello Ferrer se contactó con el pianista y arreglador Alberto Magnone, quien compuso la música de la obra. El elenco incluye una cantidad de figuras reconocidas de distintos ambientes, desde Rubén Rada hasta Fernando Toja, de Tabaré Rivero a Tabaré Leitón y Martín Intamuzú, entre otros. En la mañana de hoy recibimos a Alberto Magnone y a Pablo Pinocho Rutín para hablar de Dandy, El príncipe de las murgas, que se estrena el próximo 26 en la Sala de la Reta. Muy bien, y ya les doy la bienvenida, Alberto Magnone, Pinocho Rutín, gracias por la visita. ¿Cómo andan? Una vuelta Coco Rivero me decía, el teatro shakespeariano es lo más parecido que existió al carnaval montevideano, o al revés, el carnaval montevideano es lo más parecido que hay a lo que fue el teatro shakespeariano, por el ambiente, me decía él, ¿no? Esa cosa del carnaval de tener el público moviéndose y de repente comiendo un chorizo mientras actúa en conjunto y demás, lo asociaba mucho a cómo era el fenómeno con el público en la época de Shakespeare. ¿Qué similitudes encontraron ustedes armando este espectáculo entre Shakespeare y la murga en este caso? Similitudes, bueno, como bien decía Rivero, pienso que en aquella época el teatro era una cosa mucho menos formal y con mucho menos ritual que hoy en día, ¿no? Era algo cotidiano, la gente iba al lugar donde se iba a realizar una obra y como en aquella época, no, evidentemente en Inglaterra no llevarían mate, pero llevarían sus comidas y allí harían toda una cosa mucho menos formal que lo que se hace hoy en un teatro, que es ir, sacar la entrada, entrar todos, ordenarse, sentarse quietito, etc. O sea que desde ese punto de vista, evidentemente, y también hay que ver que seguramente el teatro de aquella época reflejaba la realidad de aquella época, un poco como el fenómeno del carnaval trata de reflejar lo que está pasando en el mundo actual y en la ciudad de Montevideo, concretamente el carnaval montevideano, ¿no? Pinocho, se iba a estrenar en un principio este proyecto, estaba pensado para el año 2007, termina llegando a escena 6 años después, casi 7 años después en realidad. ¿Qué pasó? ¿Uno en algún momento se llega a olvidar de aquello que había empezado y después cuando se retoma dice, mira, ¿te acuerdas de aquel proyecto? Y vuelve? ¿Cómo funciona todo eso? No, funciona como una cosa pendiente, por lo menos en mí. Yo estoy muy agradecido de estar participando de este proyecto. Lo quiero mucho del proyecto desde el inicio. O sea que de alguna manera, sin estar pendiente obviamente en el día a día durante 7 años, pero siempre fue una cosa que yo sabía que si volvía a ser invitado iba a estar de la forma que fuera, en el momento del año que fuera, ¿no? Por ejemplo, bueno, el estreno es en enero y obviamente yo prioricé en esta oportunidad participar de este espectáculo y no salir en carnaval, por ejemplo. Bueno, igual lo tenías medio en pausa el carnaval. Sí, lo tenía en pausa, pero bueno, no lo activé en esta oportunidad. Alberto, leí en una nota que hicieron en La Diaria, que hablaba contigo y con Fernando Toja, que esto es fruto de un momento de gripe de Horacio Ferrer, ¿puede ser? ¿Sería una cosa así? Bueno, en realidad él pudo abstraerse de sus actividades normales, que son muchísimas y muy extensas, con el suficiente tiempo y con la suficiente energía mental como para escribir esta obra, a raíz de que tuvo que enclaustrarse por una gripe y estuvo 20 o 25 días fuera de circulación, vamos a decirlo. Y después, en su recuperación, aprovechó para escribir la obra. Me hacía acordar a lo de Onetti de repente escribiendo El Pozo en un fin de semana desesperado por cigarrillos, ¿no? Sería, en algún punto me hizo acordar eso. ¿Y cómo fue trabajar cómo es la poesía de Ferrer, que la conocemos en el tango, llevada al ambiente de la murga? Es maravillosa, o sea, es de alto vuelo y de mucha profundidad. Uno lee el texto y lo vuelve a leer y siempre aparecen cosas nuevas. Y a mí me deja siempre la sensación de que no sé si estoy entendiendo bien lo que está planteando el autor. Está la linealidad del texto, digamos, lo que te está diciendo, que marca la acción de los personajes, pero la poesía es tan vasta y tan impresionante que merece muchísimas lecturas. Nosotros en cada ensayo y en el análisis de las escenas vamos descubriendo una infinidad de cosas y de matices que él aporta desde su texto a los personajes. O sea,
es un privilegio poder interpretar un texto de Horacio Ferrer. ¿Cuál es la anécdota? Sos el protagonista del gesto. ¿Cuál es la anécdota que cuenta? La anécdota que cuenta es el padre de Dandy es asesinado por Rey Mina, que es la hermana del padre, que a la vez se junta con Reina Turdi, que es madre de Dandy. Y Dandy, junto a un marinero, ve el espectro del padre que le cuenta cómo fue asesinado y cómo se quedan con el trono. El padre le pide que active una venganza, digamos, y Dandy, que es un personaje dubitativo, no puede accionar la venganza. Tiene una parte que lo impulsa a hacerlo y otra que lo va deteniendo. Si responde o no al mandato, digamos. Si responde o no al mandato, lo que le va pesando a lo largo de la obra. Y él se mueve en una corte donde desconfía de todo el mundo, menos del bardo, que en este caso interpreta a Andrés Lazarov, que es como su amigo más entrañable. Alberto, ¿cómo se musicaliza todo esto? ¿Por dónde empieza a pensar uno? Porque no es hacer la música estrictamente de una murga, no es hacer la música, bueno, o sí es hacer la música de una obra, de una ópera en este caso. ¿Por dónde se empieza a pensar? Para los que no tenemos la costumbre de pensar el mundo a nivel sonoro, ¿cómo empieza uno a agarrar un texto y dice, bueno, esto va a sonar así, va a sonar así? Yo creo que cada obra tiene su forma de ser compuesta. Desde una canción, por ejemplo, que dura 3 minutos o 3 minutos y medio, hasta una obra como esta, de mucha más duración y envergadura y complejidad, porque implica acción, implica pensar, que hay que pensar, por ejemplo, al inicio de una escena, si tienen que ingresar personajes, bueno, hacer una parte musical para que tengan tiempo de llegar hasta el centro de la escena, por ejemplo, o hay un duelo que hay que acompañar todo el ritmo del duelo con la música. O sea, es más complejo que una canción. Una canción uno piensa letra, música y después la pasa por la radio o por la televisión o por donde sea. Entonces, la forma como hicimos con Horacio fue, él me pidió 7 músicas que yo considerara representativas de lo que es la música de Montevideo, o sea que yo después escribí dos temas murgueros, un candombe, una milonga, una payada, 2 tangos, o sea, músicas que de alguna forma representan a la ciudad de Montevideo, que no es unidimensional en el tema musical, sino que tiene muchas manifestaciones distintas y muy ricas todas. Y a partir de ahí, él pensó vamos a decir, un desarrollo literario para todas las canciones que yo había hecho. Cada una de esos temas duraba entre 3 y 5 minutos. Y él después cuando me mandó el libreto me decía, por ejemplo, en esta escena vas a usar tal música, en esta escena vas a usar tal música, lo ponía debajo. Él ya había compuesto sobre las métricas que yo a mi vez había compuesto, él había escrito sobre las métricas que yo compuse. Y a partir de ahí empecé a hacer los arreglos que llevaron 1 año aproximadamente. O sea, 1 año desarrollando la música. ¿Cuándo lo empezaste a hacer? Me decían hace un rato, antes de la nota, que empezaron a ensayar en agosto, pero ¿cuándo empezaste a hacer la música? La música empezamos... la primera vez que Horacio me habló de esto fue en septiembre de 2003. Y durante... Yo no recuerdo exactamente cuándo antes de diciembre del 2003 le mandé estas músicas, bocetos, vamos a decir. Y después, creo que demoró un tiempo hasta que le vino la gripe y pudo dedicarse a hacerlo, y pienso que habremos terminado en 2005 aproximadamente. Ajá. Ahí ya estaba pronto, digamos, la obra que vamos a ver. La parte artística, sí. Después faltaba toda la parte de producción, bueno, obviamente tratar de conseguir el dinero para hacer esto, que son mucha gente. Pero son 40 artistas en escena. Es toda una movida producir la parte de lo que se llama la producción ejecutiva, ¿no? De conseguir los recursos y demás. Sí. ¿Es una tarea de la cual los artistas tengan que vincularse o hay todo un equipo trabajando para eso? Bueno, en este caso sí, porque si no, para empezar, los 2 autores, que son los que más interesados estábamos en hacer esto, evidentemente, ¿no? Horacio vive en Buenos Aires, o sea que si bien fue de mucha ayuda tener su respaldo como un hombre prestigioso en el mundo del arte y muy conocido a nivel mundial, ¿no es cierto? Él no estaba aquí para la diaria, entonces yo tuve que encargarme de conseguir una de las cosas que me planteé después de una apuesta fallida que hubo en 2007, que para esto lo primero que había que conseguir era un sponsor importante, porque es una obra de mucha envergadura, con mucha gente, a la gente hay que tenerla, digamos,
contratada durante un lapso bastante considerable y no se le puede pedir que no cobre. Entonces, además hay maquillaje, escenografía, gastos, publicidad, infinidad de cosas. Bueno, por suerte el Banco República nos apoyó a partir de una conversación que yo tuve con uno de sus directores, en los cuales, de aquella época era Juan Cladera, y después la gente del Banco República se interesó por la obra y le pareció que era adecuada, porque es una obra muy uruguaya, igual que el banco, ¿no es cierto? Entonces, que era adecuada para que el banco la apoyase. Y a partir de ahí ya, con esa tranquilidad espiritual y material de tener los recursos, ya nos abocamos a, bueno, obviamente Pinocho siempre fue el protagonista para Horacio y para mí, ¿no? Y bueno, buscar un productor, buscar el resto del elenco, etc. ¿Pesa eso, Pinocho, saber que de movida uno fue como seleccionado? A uno le da una cosquillita, pero es un lindo masaje al ego. ¿Cómo se procesa eso? Sí, no tanto por el ego, por supuesto que es un halago, yo digo, lo reitero, es un privilegio enorme participar de esta obra. Me hace muy feliz, ha sido un proceso de trabajo muy intenso, pero muy enriquecedor. Tiene la peculiaridad de la obra que también junta gente de diferentes ámbitos, lo que hace que haya una circulación de saberes de cómo cada uno va construyendo su personaje, y son muchos los saberes, cada uno tiene su forma, su escuela. Entonces, yo creo que es como una especie de beca de alguna manera, ¿no? O sea, yo he aprendido cosas, a bailar tango, a enfrentarme a un duelo criollo. Por algo se está riendo Alberto. Con un profesor de esgrima, a bailar un rock and roll, a saber cómo girar en un pie, yo qué sé, un montón de cosas que se van necesitando para la acción y que las vas incorporando como aprendizajes. Estos procesos te dejan mucho humanamente, por supuesto, pero también a nivel técnico y a nivel artístico. Entonces, me pesa por un lado y agradezco la confianza que han puesto en mí, pero por otro lado lo estoy disfrutando. Yo a Alberto lo conozco hace muchos años, entonces me siento muy cómodo trabajando con él, y a casi toda la gente también de la vuelta la conoces. Montevideo, Uruguay es muy chiquito en eso, entonces hay un amor tremendo, son 40 personas que están ahí. O sea, cualquier grupo humano tiene personas que son diferentes, con diferentes características y demás, ¿no? Hay que armonizar 40 personas, 40 artistas además, y muchos con nombres y con trayectorias grandes. Debe ser toda una experiencia esa convivencia cuando están en ensayos y demás, ¿no? ¿Se armoniza todo? ¿Cómo fluye el grupo? ¿Cómo se armó? Se ensaya mucho, o sea que no hay mucho tiempo para los personalismos, se ensaya. O sea, es laburo y laburo. Y de verdad que nosotros ahora estamos a un ritmo de 8 o 9 horas por día, con una paradita de media hora, y no hay mucho más tiempo para nada, ni nadie quiere tampoco tener un tiempo libre, porque todo el mundo necesita ir terminando de armar su personaje y de saber por dónde entra, por dónde sale, qué tiene que entrar, con quién. Entonces eso hace que el clima sea de trabajo y con mucha disciplina se ha generado, ¿no? Claro. Se ha generado disciplina de ensayo. Sí, además hay que ver que el vínculo se da a través de una obra, o sea, no es un vínculo tan directo como cuando nos vamos al bar a tomar un café y conversamos, claro, cómo está tu mujer, yo qué sé, todas esas cosas cotidianas, sino que se da a través de una obra en la cual estamos. Una de las cosas que sucedió fue que la propia obra fue, de alguna forma, convocando gente que se apasionaba por ella y, en cierta forma, también dejando de lado otra que no estaba tan apasionada por ella, ¿no? O sea que la que manda es la obra en esto. Es la que tiene el poder. Alberto, lo último, estaba pensando, 2003 empiezan a laburarla, se termina estrenando 11 años después, se va a estrenar este 26 a la Sala de la Reta. Hay un ciclo que va hasta el 5 de febrero, me decían ustedes. ¿Y después qué? Porque un laburo de tantos años, no puede, a uno le parece que no puede ceñirse a tan pocos días. No, después ya hay una segunda fase planeada, que es en el interior, con un mínimo de 5 capitales, en las cuales se va a representar, en teatros de esas capitales, y tal vez alguna otra ciudad, porque también se puede realizar en otros ámbitos, como puede ser, no sé, un teatro de verano o al aire libre, ¿no? Pero básicamente esas 5 ciudades, y luego, Dios dirá, no te puedo decir. A lo mejor viene un gran productor de Hollywood y nos dice, vamos a hacer esto bueno, en inglés. Broadway, ¿por qué no? En inglés, y vuelve al idioma original. Yo ahí quedaría fuera, ¿viste? Si es únicamente que me des 20 años. Si aprendiste a bailar con un profesor de esgrima, me imagino que el inglés lo sacás de taco. Alberto Mañón y Pinocho Ortín, muchas gracias por la visita. Mucha mierda para el estreno y para las funciones siguientes también. Vamos a estar ahí, obviamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero viendo imágenes de los ensayos justamente de Dandy, el príncipe de las Murias. De miel,
esta piel.